Les decía que el calendario para este día toca hablar del conflicto de hermanos, ¿no? Y yo no sé cuántos hermanos tienen ustedes, posiblemente algunos son hijos únicos, otros tienen dos o qué sé yo. Pues yo tengo 5 hermanos y yo soy el mayor de todos, o sea, se imaginarán que al final los últimos yo los cuidé también, pero también peleé con ellos. Entonces, y bueno, les estaba contando que antes de que me diera cuenta que el audio estaba fallando, les estaba contando que pues discutimos muchas veces, pero que uno se aprende a creer, ya estamos viejos y ayer una de mis hermanas está cumpliendo años y es la que más le gusta que la feliciten. Y mi hermano, el único hermano que tengo, el único varón de mi hermano, no la felicitó y está que se moría, que no la quería y que por qué no la había felicitado y bueno, y en fin. Y le escribió un gran testamento en Facebook anoche y estaba que casi que lloraba de la alegría. Entonces cada uno es diferente porque mi hermano, mi único hermano, a él no le gusta que lo feliciten. A él no le gusta, cuando está cumpliendo años, no le gusta que lo abracen, no le gusta que lo feliciten, a otros sí le gusta. A mí me avergüenza, no sé, me siento incómodo. Yo no sé si ustedes se sienten incómodos cuando le van a dar el feliz cumpleaños. Uno no hay que hacer cuando le están cantando, no sabe si reírse, si aplaudir, si cantar. Entonces, son situaciones bien incómodas, pero que cada quien las recibe y las actúa de acuerdo a como uno cree. Entonces, es complicado. Pero independientemente de eso, vivir en el mismo techo, personas tan distintas, a pesar de que son hermanos, se vuelve complicado a veces. Yo casi que me doy mis toquecitos con mi hermano un par de veces. Ahora ya nos queremos bastante, ya estamos viejos. Y pues mi hermana se agarraron varias veces. Yo no sé si se han agarrado el pelo ustedes, pero los hermanos mayores siempre, o la mayoría de veces, son injustos con los más pequeños, se aprovechan de ellos. Y por aquí habrá más de alguno que se ha aprovechado de ellos. Y bueno, serían un montón de anécdotas que yo les podría contar acerca de los hermanos. Y habrá tiempo algún día para que yo les cuente qué cosas hicimos y no hicimos con mis hermanos, hasta quebré un inodoro una vez y le metí la culpa a mi hermano menor. Entonces son cosas que uno hace y bueno, en fin, es convivencia de hermanos, ¿verdad? Así que aprovechen a sus hermanos los que tienen y los que no tienen, pues a sus amigos, a sus amigos. Entonces voy a proyectar la presentación de hoy. Luego les dejo el enlace para la presentación de hoy. Oigan, notarán ustedes que la presentación tiene varios componentes y no se vayan a asustar, oigan. Estos tenemos que llevarlo despacio y lo que yo pretendo este día con esta presentación es que ustedes puedan ser capaces de identificar estos 3 términos que están acá. O sea, empezamos hoy la química inorgánica, que en este caso estamos hablando de nomenclatura, la nomenclatura inorgánica, que es lo que vamos a aprender. La modalidad en la que estamos me vuelve un tanto más complicado el hecho de tratar de enseñar cómo nombrar compuestos, porque eso es lo que vamos a hacer. Profe, disculpe, el laboratorio de mañana es sobre esta clase, ¿verdad? Solo es nomenclatura, pero de compuestos binarios. En tal caso, solo voy a hablar específicamente o voy a preguntar cosas específicas de los compuestos binarios, o sea, de los primeros que salgan en la presentación, lo que estábamos viendo, o sea, esta parte de acá. Pero espero yo que terminemos los 3 para que ya quede de una sola vez. Conste, no es nomenclatura, o sea, ahí dice nomenclatura, pero el inicio de la nomenclatura es la estructura como tal. Entonces, por eso vamos a trabajarlo de esta manera. Así que... O sea, no Diga, es solo diga. nomenclatura, es todo. Desde los No, compuestos binarios. no van a nombrar compuestos. O sea, nomenclatura no va. O sea, no van a decir qué nombre tiene ese compuesto. Porque eso todavía no lo hemos visto. Sino más bien que ustedes van a aprender a reconocer los compuestos, qué tipos de compuestos son.
Eso nada más. Y siempre de esto, de compuestos binarios, tal cual dice el detalle. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, todos claros con eso, creo yo, ¿verdad? Para poder empezar. Entonces, el examen solo va a venir de la primera parte de esta ¿Qué sería presentación, esto? que serían Compuesto compuestos binario, binarios. correcto. Aunque eso no significa Ok. que solo vamos a ver eso hoy, ¿verdad? Y prácticamente... bueno, chévere. Ok, gracias. Y que prácticamente antes de empezar, que sí nos ha costado empezar, si se fijan. Claro, ahora sí vamos a comenzar. Entonces, les decía que vamos a empezar con química inorgánica. Hoy empezamos. Vamos a hablar únicamente de estructura, o sea, cómo se ven los compuestos en las fórmulas químicas y a partir de eso yo voy a saber qué tipo de compuesto es. Y también vamos a mencionar que para qué sirven, entre otras cosas. La química inorgánica técnicamente abarca los compuestos que no tienen cadena de carbonos, porque los compuestos que tienen cadena de carbono se llaman orgánicos y eso lo vamos a ver en segundo año. Pero en este primer año solo nos interesan aquellos compuestos de origen mineral. Aquellos compuestos de origen mineral son los únicos que aborda la inorgánica. Sí pueden tener carbonos, pero no cadena de carbono, o sea, un carbono puede estar tranquilamente ahí, pero si hay más de 2 carbonos, o sea, una secuencia o una cadena, entonces estamos hablando que ya no aplica. Pues bien, pensando en esto y ya refiriéndonos básicamente a los compuestos que nos interesan, a los minerales, la inorgánica se divide en 3 categorías, los compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Esto tiene que ver con la cantidad de átomos que tienen los compuestos. O sea que ya podrían ustedes ir deduciendo a qué nos vamos a referir. Vamos a empezar con los compuestos binarios. Miren, los compuestos binarios están constituidos por 2 átomos distintos, 2 átomos. Ahora quiero aclarar, antes de empezar a hablar de los tipos de compuestos binarios, ¿a qué nos referimos con 2 átomos? Vea, aquí tenemos sodio y cloro, 2 átomos, no hay problema. Pero aquí tenemos, si lo vemos desde el punto de vista numérico, tenemos un carbono y 2 oxígenos, o sea, son 3. Pero a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos binarios es a que hay 2 átomos de distinto tipo, y aquí solo hay 2 átomos de distinto tipo, uno que es carbono y el otro que es oxígeno. Entonces solo son 2 tipos, aunque de oxígeno haya 2. Estoy aclarando esto desde el principio para que no vaya a crear confusión. Y aquí pues tenemos otro ejemplo típico de binario que no genera ningún problema porque ahí está hidrógeno y bromo. Entonces, todos los compuestos binarios van a estar caracterizados por eso. Usted ve una fórmula química como cualquiera de estas 3 y usted dice, ese es un compuesto binario. No me interesa si usted sabe o no sabe cómo se llama cualquiera de estos compuestos que están aquí, porque eso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita solo quiero que identifique a partir de esta estructura que está viendo si es un compuesto binario y de estos compuestos binarios qué tipo de compuesto es, si es óxido, peróxido, hidruro o sal. Entonces, a eso vamos. Vean, los primeros de los compuestos binarios que vamos a ver son los óxidos. Y para eso tenemos que recordar la distribución de la tabla. Esto no lo vayan a olvidar, oigan, esto es importante. La he puesto aquí para recordatorio en las primeras láminas. Acuérdense, toda la zona celeste que están viendo ahí son los metales, lo verde son los metaloides que ya los conocen, que son 7, y los amarillos que son no metales, incluyendo el hidrógeno, acuérdense, ¿verdad? Que es el que no tiene familia. Pues bien, recordando esa distribución de metal, metaloide y no metal, vamos a hacer la clasificación de los óxidos. Vean, los óxidos son aquellos compuestos que tienen oxígeno, o sea, la combinación de cualquier elemento, pero con oxígeno. Y el oxígeno en este tipo de compuestos siempre va a tener una oxidación de -2, siempre. Hay que recordar los números de oxidación con esto. Vamos a volverlo a trabajar también en la siguiente clase. Ahorita solo menciono número de oxidación, ¿verdad? Entonces la oxidación del oxígeno va a ser de -2. Y los óxidos se clasifican en 3 categorías. Pueden ser óxidos básicos, óxidos ácidos y óxidos anfóteros. Estos solo son nombres, pero acuérdense, siempre debe llevar oxígeno la molécula. Ahora, para que hagan una relación directa,
Los óxidos básicos son aquellos que se une cualquiera de los metales que están viendo acá con oxígeno. Los ácidos son aquellos que se une el oxígeno con cualquier no metal, o sea, con la parte amarilla. Y los anfóteros son aquellos óxidos que se forman con la unión de oxígeno y cualquier metaloide de esos. Vamos a verlo más en detalle. Los óxidos básicos son aquellos compuestos, decía, que se combina cualquier elemento metálico con oxígeno. Y ahí está la estructura. Miren, metal y oxígeno. Es justamente la estructura básica. Tenemos ahí el óxido de calcio. Tengo el óxido ferroso aquí también. Con el óxido de calcio, pues las utilidades son un montón. Para hacer tortillas, por ejemplo, para decir algo puntual, se necesita cal, que es el óxido de calcio, ¿verdad? Si lo metemos en agua, se convierte ya en hidróxido de calcio, que ya tiene otras utilidades, pero lo vamos a ver después porque es un compuesto ternario. Pero el óxido ferroso sí se utiliza para fabricación de monedas, entre otras cosas, colorantes. Entonces, lo importante acá es que tratemos de ver la estructura básica. Oxígeno acompañado de un metal, cualquier metal puede ser, ¿sí? Bueno, ahora vamos a los siguientes, que serían los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos, por su parte, bueno, la estructura, si se fijan, es básicamente la misma. Oxígeno más otro elemento, pero en este caso el elemento va a ser un no metal. Y cuando se combina el oxígeno con un no metal, entonces da como resultado un óxido ácido. El óxido ácido se conoce también como anhídrido. Bueno, así se conocía antiguamente, un anhídrido. Entonces, cuando escuchen esa palabra anhídrido, se está refiriendo a óxidos ácidos y que no es nada más que la combinación de oxígeno con un metal. Aquí tenemos un ejemplo que es el óxido nitroso. No sé si han oído hablar del gas de la risa, el gas hilarante, el que usan algunos dentistas para adormecerlo a uno. Pues ese es el óxido nitroso, es un compuesto binario porque está constituido por oxígeno y nitrógeno nada más. El de las fotos, tanto la de arriba como la de abajo, es el mismo compuesto, es hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono, que se le ha bajado temperatura, y entonces se solidifica y es lo que se conoce como hielo seco. Entonces son otra de las utilidades que puede presentar un óxido ácido. Recuerden entonces, ya para cerrar esto, es oxígeno más cualquiera de los componentes del sector amarillo que vemos allá en la tabla a la derecha. Y los últimos óxidos, tipo de óxidos, son los anfóteros, que está más fácil porque solo pueden ser 7 combinaciones posibles. Tenemos nosotros la combinación aquí en este caso de oxígeno más un metaloide, ¿verdad? Los metaloides tendrían que ser esta parte de la zona verde, o sea, 7 posibles elementos combinados. Aquí yo he puesto el boro, el óxido de boro, que se puede utilizar incluso para la fabricación de compuestos abrasivos, compuestos de limpieza incluso. Entonces, estos son los óxidos anfóteros. Para que lo veamos de manera amplia, entonces, los óxidos están constituidos por 3 tipos. Los óxidos básicos, ácidos y anfóteros. ¿De qué va a depender esto? Va a depender del tipo de elemento que acompaña al oxígeno. Si el que lo acompaña es un metal, va a ser un óxido básico. Si el que lo acompaña es un no metal, va a ser un óxido ácido. Y si el que lo acompaña es un metaloide, va a ser un óxido anfótero. Así quedaría constituido el bloque de los óxidos. Ese es el primer representante de los compuestos binarios. Ahora vamos a lo segundo, que serían los peróxidos. Estos no tienen una categoría tan extensa como la de los óxidos, son únicos, los peróxidos. Bueno, existe otra categoría que se llaman superóxidos, pero solo vamos a enfocarnos en este. Los peróxidos es la combinación de un metal con el grupo peróxido, ¿ya? Un metal o el hidrógeno con el grupo peróxido. Vean, la diferencia entre un óxido y un peróxido es esa estructura que ustedes están viendo allí, o sea, un O sub 2 menos 2. El oxígeno
tiene una oxidación de -2 en los óxidos, eso lo hablamos hace un momento. Pues aquí resulta que el oxígeno tiene siempre la oxidación de -2, como pueden observar ahí, pero ¿cuál es la diferencia? Que ese -2 lo hace la unión de dos oxígenos. Entonces quiere decir que en los peróxidos cada oxígeno vale -1 y siempre tienen que haber dos juntos. Esa es como la identificación principal para un peróxido. Cuando usted vea un oxígeno sub 2, sospeche mucho y diga, eso puede ser un peróxido. No puede deducir de una sola vez, pero puede decir, hay altas probabilidades de que sea un peróxido. ¿De qué va a depender en gran parte? Que el elemento que lo acompañe sea un metal o sea el hidrógeno. Entonces aquí tenemos el peróxido de bario en el ejemplo, pero también tenemos el ejemplo principal o el más importante quizá porque es el más conocido, que es el peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada. El agua oxigenada hoy por hoy la están usando, aunque como es más cara, es un poco más cara la adquisición, pero se está usando para desinfectar. De hecho, podría ser efectivo para desinfectar eficientemente las zonas que frecuentamos, percheros, manecillas, lavamanos y otros. Entonces, pero el problema es que es muy caro. Digo, respecto a la cantidad que se recibe por un frasquito de 100 ml, yo creo que conviene más los otros tipos de desinfectantes que hay, que vamos a hablar de un par de ellos. Pues bien, esos son los peróxidos. El segundo, los grupos de los binarios. La tercera categoría serían los hidruros. Y los hidruros se van a dividir en dos categorías. La primera categoría que serían los metálicos y la segunda los no metálicos, parecido a los óxidos, acuérdense. Entonces, pero ¿cuál va a ser la diferencia acá? Acá no vamos a tener anfóteros porque no vamos a tomar como referencia a los metaloides. Pues resulta que los hidruros, como su nombre lo dice, son aquellos compuestos que llevan hidrógeno. O sea, olvídense del oxígeno y en lugar de llevar oxígeno van a llevar hidrógeno, acompañado de un elemento más. Por eso se llaman hidruros. Ahora bien, aquellos hidruros o aquellos hidrógenos que se unan con metales también se conocen como hidruros no volátiles. Y aquellos hidruros o hidrógenos que se unan con un no metal se van a llamar no metálicos o volátiles. Esto solo es un parafraseo, pero ustedes pueden identificarlo fácilmente. Verán, en los no volátiles, recuerden, vamos a tomar en cuenta toda la franja celeste, toda esa franja, porque son metales. Entonces, ellos son los que me interesan en esta categoría. Entonces, volviendo al caso, hidruros metálicos o no volátiles resultan de la combinación del hidrógeno con un metal. En este caso, en los hidruros metálicos, el hidrógeno va a tener una oxidación de -1 porque va a ir por el lado derecho. Entonces, en la fórmula siempre el elemento que está por la derecha es negativo y el que está por la izquierda es positivo. Entonces, cuando se une un hidrógeno con cualquiera de los metales, deberá llevar una carga de -1. Así sería en todos los casos, diga. Y en este caso de los hidruros, el hidrógeno no se mezcla con los metaloides. Fíjese que podría darse el caso, pero estaríamos tomándolo como un hidruro metálico también. Así sería. O sea, si se mezcla con un metaloide es un hidruro metálico. Ajá, un no volátil. Un hidruro no volátil. Así sería. Sí, va. Bueno, volviendo al caso. Puedo hacer una pregunta. Diga. En el anterior usted había dicho que también en el peróxido, se podía poner un hidrógeno y 2 de oxígeno. ¿Sí? Y entonces eso sería siempre un peróxido, no un hidruro. En me dice. Ajá. Entonces, sería un peróxido, no sería un hidruro, correcto. ¿Por qué? Porque el grupo funcional que estamos obedeciendo sería este.
que sería el O sub 2 menos 2. Entonces, cuando vemos la estructura del O sub 2, estamos ante un peróxido. Y si se fija la definición como tal, dice que es la combinación de un metal o el hidrógeno, dice. O sea que forma como la categoría especial. Dice metal o hidrógeno con el grupo peróxido. Entonces sería un peróxido y no un hidruro, porque está generando como la aclaración. Ahí le estoy diciendo que tome en cuenta todos los metales y también el hidrógeno. Entonces ya en los hidruros ya fuese, o sea, la excepción fuese el oxígeno. Ajá, podría ser esa la excepción, aunque no existe, pero así tendría que ser para ser considerado un hidruro y no un peróxido. Así es. Ok, gracias. Bueno. Profe. Diga. Entonces el agua sería un peróxido. No, porque la fórmula del agua es H2O. H2O, sí, ok, perdón. Y para que sea peróxido tiene que ser sub 2, acuérdate, o sub 2, ¿verdad? Entonces el agua sería un óxido. Aprovechando la pregunta de Guille, ¿qué tipo de compuesto sería el agua? De acuerdo a lo que hemos visto, regresemos aquí. Óxido, creo. Sería un óxido, ajá. ¿Qué tipo de óxido? No metal. No, perdón, entonces, ácido. Un óxido ácido. Ahí está. Bien, volvamos. Entonces, diga. ¿Y si es HO sub 2, qué compuesto sería ese? Ese es el agua oxigenada, la que pusimos en el ejemplo de los peróxidos. El agua oxigenada. O sea, un oxígeno extra ya es agua oxigenada. ¿Sí va? Sí. Bueno. Entonces, volviendo al caso de los hidruros metálicos, les decía, ahí tengo yo el ejemplo del hidruro de litio, que lo que me interesa, insisto, es la estructura, ¿verdad? Ahí está el hidrógeno por la derecha, entonces esa es una estructura básica del hidruro metálico, hidrógeno por la derecha. Y recuerden, la oxidación tendrá que ser -1. Tenemos las baterías de litio, que serían un buen ejemplo, por eso la quise poner ahí. Los ejemplos más sobresalientes y más destacables que podemos colocar acá. Ahora, con los hidruros no metálicos, que son los volátiles, que regularmente estos son gaseosos, resultan de la combinación siempre de hidrógeno, pero con los grupos específicos 3, 4 y 5A. En este caso, el hidrógeno va a presentar una oxidación de +1. Aunque en algunos casos, como ese es el ejemplo que les estoy poniendo, el hidrógeno va por la derecha. Pero siempre hay que recordar que en este caso de los hidruros no metálicos, siempre el hidrógeno va a ser +1. No importa si está a la derecha, es una excepción a la regla en este específico caso. Entonces, ya pensando en eso, yo les he puesto NH3, que es la excepción a la regla, y se los he puesto porque, miren, el amonio y el amoníaco están íntimamente relacionados. El amoníaco se obtiene combinando 3 átomos de hidrógeno con un nitrógeno. Pero, bueno, el amonio se utiliza básicamente en los productos de limpieza, ¿cómo se llama? Para los desinfectantes, para estos, ¿cómo se llaman? Estos productos para quitar manchas y eso, el Vanish y ahí llevan amoníaco. Y entonces del amoníaco derivan el amonio, que sería un ion positivo, y le agrega, lo que hace la diferencia entre el amoníaco que tenemos aquí, que yo se los he puesto en la fotito, y el amonio es que le agregamos un hidrógeno. Cuando ya deja de ser NH3, amoníaco, y se convierte en amonio, NH4+, entonces tenemos otro tipo de producto que puede también desinfectar, que si ustedes revisan en la propaganda en Facebook, se está poniendo bien común esto, que están vendiendo amonio cuaternario de 5ª generación. Entonces es justamente derivado del amoníaco. Entonces, que es un compuesto binario. Claro que el amonio cuaternario de 5ª generación ya es un compuesto orgánico, ya es algo más complejo, pero que
tiene su origen aquí en los compuestos binarios. Entonces, que inicialmente el amoníaco, como les digo, se utiliza como producto de limpieza. Bien, hemos visto entonces la tercera categoría de los compuestos binarios. Diga. Mire, en los hidruros metálicos decía o sea, la combinación del hidrógeno con el grupos 3, 4 y 5A, ¿verdad? Ajá. Y los otros 3, o bueno, los otros 2, porque no sé si se puede con los gases nobles. Los gases nobles no, recuerden que los gases nobles no reaccionan con ningún otro compuesto, a menos que yo los obligue, ¿verdad? Pero los gases nobles están completos, entonces no los... Entonces, con los otros 2 no se puede, o con el 6 y el 7. Vaya, lo que pasa es que sí se puede, pero ya es poco frecuente, no son todos. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, no vamos a tener un hidruro no metálico, sino que lo que vamos a tener es un óxido, ¿verdad? Por eso es que no se toma como tal el grupo. Y en el caso de los del 7A, los del 7A, que son los halógenos, lo que pasa es que ellos forman una categoría especial, que es a lo que se le conoce como hidrácidos. O sea, sí se pueden llamar hidruros no metálicos, pero así correctamente se llaman hidrácidos. Y por eso no los he querido tocar aquí, porque quiero abordarlos cuando estemos en la nomenclatura para que vean la diferencia, porque estructuralmente no hay diferencia. O sea, se escriben igual, pero al nombrarlos se van a nombrar distintos, pero solo son los del 7A. Ya han oído del ácido clorhídrico, del ácido fluorhídrico, entonces que son ácidos muy fuertes y son justamente los que están ahí, Por eso. Y en el 3A, esos no son no metales. La categoría especial de ese grupo es porque genera el tipo de hidruro más estable. O sea, voy a poner aquí las dos categorías. Tenemos hidruros no volátiles e hidruros volátiles. ¿Qué significa eso? Los no volátiles son aquellos que tienen una consistencia sólida, o sea, estructuralmente usted los puede ver, ¿ya? En cambio, los hidruros volátiles son aquellos que se encuentran en forma gaseosa, son más inestables. Entonces, esa es como la categoría principal. Claro, lo decimos como los que se unen con metales o los que se unen con no metales, pero básicamente es a la estructura final a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, los no volátiles van a ser estructuras más fijas y las estructuras más fijas son las que generan los elementos metálicos. Por eso estamos hablando de compuestos más sólidos, por ejemplo, el de la batería. Entonces, cuando ya nos vamos a los hidruros volátiles, todos este tipo de compuestos, técnicamente se encuentran o en estado líquido o en estado gaseoso, pero más que todo en gaseoso, ¿no? Y no se pueden estabilizar a sólido. Esa es la diferencia. ¿Sí queda claro, Guille? No mucho, la verdad. A ver, ¿qué es lo que le queda así como inconcluso? Es que, o sea, es que como menciona ahí el grupo 3, pero no le entiendo. O sea, es que con el grupo 3 sí se mezclan y se cuentan como volátiles. Así es, como no volátiles. Como no volátiles, pero es que en los volátiles menciona el grupo 3, entonces, y esos son metales. Si el hidruro se combina con cualquiera del grupo 3, entonces sería no volátil. Así sería. No. Yo creo que es una confusión de términos, por eso si se fija, el nombre de las categorías se llama metálicos o no volátiles, porque no son exclusivamente metálicos, sino que la categoría general sería como no volátiles. Si le da conflicto, mejor piense como los no volátiles y los volátiles. Así va a ser mucho más fácil. Sí. Más o menos. No lo oigo muy convencido. No. Va, pues. Vamos a seguir entonces. Bueno, estábamos en lo dejamos ya.
Vamos a la última categoría de los compuestos binarios, que serían las sales binarias. No vayan a tomar el caso de una sal binaria, como el agua, por ejemplo. El agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces, esta no aplica porque, porque prácticamente no estamos considerando estos dos compuestos como parte de las sales. Con el planteamiento de las sales binarias, les decía yo que tiene que ser la unión entre un metal y un no metal. Básicamente eso sería lo importante. Ahora, puede ser cualquier metal con cualquier no metal. Decimos, parece redundante esto, pero tiene que quedar muy claro y muy definido. No pueden tomar en cuenta ni el hidrógeno ni el oxígeno, ¿verdad? En este caso. Entonces, yo tengo ahí el ejemplo, ese es un ejemplo del compuesto más común, el cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa, de las sales. Pero aquí podemos sustituir cualquier metal, por ejemplo, en lugar del sodio, puedo sustituir a un potasio, a un bario, a un hierro, a cualquier metal. Y en lugar de este cloro, puedo poner yo cualquier otro no metal, puede ser azufre, puede ser bromo, puede ser yodo, y entonces estamos hablando siempre de sales binarias. Entonces, conste y aclaro, ¿verdad? Bueno, seguimos. Esto sería básicamente los compuestos binarios, ¿verdad? Óxidos, peróxidos, hidruros y sales binarias. Haciendo una recapitulación así general, los óxidos, recuerden, deben llevar oxígeno combinados, ya sea con un metal, un no metal o un metaloide. Los peróxidos deben ser la combinación de el oxígeno siempre, pero con su forma O2 y acompañado de un metal o hidrógeno. Y los hidruros son aquellos compuestos que están constituidos por un elemento metálico, que aquí estaba la confusión de hace un rato, ¿eh? Los hidruros constituidos por un elemento metálico en su mayoría de veces, y puede también ser un no metal. Entonces, en tal caso, creo que las categorías están bien puestas ahí. No hay categorización de metaloides, sino más bien los metales son los no volátiles y los no metales, que serían los volátiles. Las sales binarias, por su parte, consideran un metal con un no metal en combinación, exceptuando el hidrógeno y el oxígeno. Profe, ahora bien, diga. en los óxidos, solo un oxígeno el que se combina, ¿verdad? Fíjese que quisiera decirle que sí, pero eso va a depender. O sea, si se fija aquí son 3 oxígenos. Sí, ¿verdad? Son 3 oxígenos. Lo que importa aquí en los óxidos es que la oxidación sea -2 por cada oxígeno, pero solito. Cada oxígeno solito. La oxidación de -2 por cada oxígeno. Por cada oxígeno. En cambio, en el peróxido, esa es la diferencia, ¿verdad? Que si lo vemos bajo esa perspectiva de los peróxidos, cada grupo O2 que está acá, por ejemplo, si fuera un óxido, cada oxígeno tendría que valer -2, pero aquí los dos valen -2, o sea, los dos juntos, ¿verdad? No que cada uno vale -2. Esa sería como la diferencia. Porque cada uno vale -1. Cada uno vale -1, así se tiene que tomar. Solo aquí. En los óxidos, en todos los casos, se toma como -2. Ok. ¿Sí vamos bien, verdad? Sí. Va, chévere. Entonces, la segunda categoría de estos compuestos serían los ternarios. Es más fácil identificarlos si usted dice, bueno, los binarios son más numerosos, que son 2 elementos. Aquí son 3 y aquí son 4. Pues aquí es más fácil identificar porque solo son 3 tipos. Y no hay como categoría, ¿verdad? Como categorías apartes. Entonces, los ternarios
son aquellos que se constituyen por 3 átomos distintos. No importa la cantidad de veces que esté cada átomo, ¿se acuerdan? Sino que, que sean 3 distintos. Por ejemplo, los más sencillos, que son los hidróxidos. Esta es una combinación de un metal con el grupo OH, ese grupo OH que lleva una carga negativa. Ellos dos juntitos, o sea, el oxígeno con el hidrógeno juntos, hacen una carga negativa. Y tienen propiedades antagónicas a los ácidos, o sea, estas son bases fuertes. El ejemplo que yo les he querido mostrar aquí es el hidróxido de sodio. Siempre los hidróxidos se van a caracterizar por esta estructura que está acá. O sea, van a llevar OH por la derecha. Siempre recuerden eso. Y acompañado de un metal acá. Nunca va a haber un no metal en este caso, sino que siempre va a ser un metal aquí. El OH más un acompañante metálico. Es la soda cáustica, el hidróxido de sodio que tenemos acá, pues que se utiliza para destapar cañerías, entre otros. Entonces, los hidróxidos son considerados los primeros compuestos ternarios, aunque para nombrarlos más adelante vamos a ver que se nombran como que si fueran un binario, es mucho más fácil. Ahora, los oxisales sí ya son sustancias más complejas, porque ya constituyen 3 elementos distintos que se pueden ver por separado, pero hay una peculiaridad, que el oxígeno no tiene que faltar. El oxígeno es una parte estructural de. Entonces, es combinación de, cuando se combinan, tenemos un metal, un no metal y oxígeno. Aquí voy a aclarar. La estructura básica de este tipo de compuestos sería esta: metal, no metal y oxígeno. Pero este no metal podría ser sustituido por un metal en casos especiales. ¿Cuáles son esos casos especiales? El manganeso, el cromo regularmente, que se van a meter ahí, en esa estructura. Pero de ahí, en todos los casos, vamos a ver un no metal aquí, o sea, en el segundo componente, en el que queda al centro. Regularmente tenemos un no metal, o puede ser manganeso o cromo también. Entonces sería como la aclaración para este caso. Entonces, aquí tenemos este compuesto que se llama hipoclorito de sodio, o sea, el principio activo de la lejía, ¿verdad? Que utilizamos para desinfectar, que hoy se ha hecho bien común la dilución, que cuando veamos al tema de soluciones, vamos a aprender cómo diluir la lejía para que sea efectiva para desinfectar superficies, objetos, incluso las manos, el calzado, para que sea efectivo contra lo que tenemos hoy, que sería el coronavirus. Entonces vamos a aprender a hacer diluciones de este tipo. Y el principio activo, como les digo, es el hipoclorito de sodio, que es una oxisal, o sea, es una sal, pero con oxígeno. Y voy a insistir nuevamente, no quiere decir que el cloruro de sodio siempre tiene que estar allí en esa forma. Las sales pueden ser muy variadas. Ustedes pueden consultar el material que les he puesto de referencia, el material bibliográfico, donde hay suficientes ejemplos para que puedan entender bien la estructura de las oxisales, que incluso se pueden llamar oxosales también, pero lo vamos a dejar como oxisal. Entonces, la tercera categoría de los ternarios serían los oxácidos, que son técnicamente igual que las oxisales. La única diferencia aquí es que en lugar de tener el metal a la izquierda, vamos a tener hidrógeno. O sea, que quitamos el metal, que en el caso anterior, en el ejemplo anterior era sodio, lo quitamos y en su lugar vamos a poner hidrógenos, ¿ya? Vean que aquí al centro tenemos un no metal siempre y aquí tenemos el oxígeno. Entonces eso no va a cambiar. Claro, la cantidad de elementos que se necesitan para cada combinación va a ser distinta, pero básicamente la estructura se mantiene. Solo hacemos esa modificación en cuanto a hidrógeno. Entonces, este que tengo acá es el ácido fosfórico. Se los pongo porque posiblemente a ustedes no les suene nada peculiar, que es un ácido bastante importante y corrosivo, pero es el ácido que se utiliza en la Coca-Cola. En principio, uno de los componentes de la coca, para que no le dé a usted náuseas al tomar demasiada azúcar, ¿no? Entonces, ahí va.
y es uno de los descalcificadores más hermosos que existen. Así que, entre otras cosas, eso es lo que estamos tomando cuando ingerimos Coca-Cola, para que lo sepa. Entonces, esos serían los compuestos ternarios. Si se fijan, es un poco más fácil explicar las estructuras de los ternarios respecto a la de los binarios, porque en los binarios hay demasiadas categorías. Aquí solo es una categoría por cada caso. No sé si hay preguntas en los ternarios. Así avanzamos al último, que sería los cuaternarios. Profe, había dicho de que en la oxisal los no metales pueden ser sustituidos por el magnesio y el cromo. Manganeso y cromo. Entonces, y esa aclaración también es funcional para los oxácidos. O sea, en lugar de este fósforo que está aquí, que él es un no metal, podríamos poner el cromo o el manganeso, que es un metal. Podría ser el caso. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, eso que acabo de decir, tomen nota si quieren, oigan, porque creo que no lo puse no lo puse en la separata, creo, esa aclaración. O sea, sí existen ahí las combinaciones, pero no como una aclaración. Oigan. Bueno, no hay preguntas más respecto a los ternarios. Vamos al último. Sería los compuestos cuaternarios, que como su nombre lo indica, estos se obtienen a partir de la sustitución parcial del hidrógeno. ¿Se acuerdan que dijimos que los oxácidos son exactamente igual a las oxisales, solo que en lugar de tener un metal tenemos hidrógeno? Ahora bien, las sales ácidas son aquellas que vienen de un oxácido, y en lugar de quitarle todos sus hidrógenos para convertirla en una oxisal, solo le vamos a quitar parte de sus hidrógenos. O sea que le vamos a dejar al menos un hidrógeno en la estructura y le vamos a agregar de todos modos el metal. Entonces esto quiere decir que solo va a funcionar en oxisales, en oxácidos que tengan más de un hidrógeno. Si el oxácido de procedencia solo tiene un hidrógeno, no se puede convertir en sal ácida. Debe tener por lo menos 2 hidrógenos para quitarle uno y meter un metal en lugar de ese hidrógeno que quitamos, pero dejar el otro vivo. Para hacer, mire, 1, 2, 3, 4 elementos combinados para generar el compuesto cuaternario del que estamos hablando. Y que sería el bicarbonato de sodio, que también se utiliza para, entre otras cosas, para quitar olores. Es muy efectivo. Para los zapatos, oigan, pónganle los zapatos. Para los carros cuando quedan húmedos y queda un olor desagradable, esto es bastante bueno. También para utilizarlo en las piezas de los inodoros, de los lavamanos, para quitar costra, también es bien efectivo. Entonces, en términos generales, lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a conocer la estructura de estos 3 compuestos, tanto binarios, ternarios y cuaternarios. En los binarios se da la combinación de 2 elementos distintos, y de acuerdo a esa combinación vamos a tener una gama de combinaciones entre óxidos, peróxidos, hidruros y sales neutras, o sales binarias. En los compuestos ternarios, estos elementos se van a combinar 3 átomos al mismo tiempo para generar la categoría de hidróxidos, que sería la primera, la segunda, que sería las oxisales, y la tercera, que serían los oxácidos, o como se lo prefieran, no importa cuál de los dos la ve, porque están íntimamente relacionadas. Y en la última, los compuestos cuaternarios, que sería ya la combinación de 4 átomos, que está derivado o está ligado directamente al compuesto ternario de los oxácidos, pero que tengan más de un hidrógeno. Recuerden, tiene que ser un oxácido que tenga más de un hidrógeno para poder combinarlo. Una vez más, quitarle uno de esos hidrógenos, ponerle un metal para convertirlo en un compuesto cuaternario. Básicamente, esas son las categorías de compuestos inorgánicos que me interesa que ustedes sepan.
Hay muchas más categorías, pero que para el nivel pues solo nos interesan estas. Si hay alguna otra pregunta. Profe, Diga. del compuesto cuaternario solo era una categoría la que había. Solo ese vamos a ver, solo esa. Las sales ácidas, únicamente. Hasta ahí nos vamos a quedar. Como digo, hay más categorías que se pueden mencionar en compuestos inorgánicos, pero nosotros solo vamos a tratar esta. Bueno, si hay más preguntas respecto a lo de hoy, pueden hacerlo. Y si no, pues mañana, ya saben, solo compuestos binarios, que es lo que van a tener suficiente trabajo, porque los compuestos binarios tienen suficientes categorías como para poderse divertir un rato. De todos modos, tienen ustedes la separata, oigan, está la separata, donde se pueden auxiliar y ahí pueden tomar también algunas otras notas de las que necesiten, aparte de la clase. Y sí voy a subir el video y lo subo. Sí, mañana laboratorio, compuestos binarios nada más. Recuerden eso. Pueden ir a Santillana y desde ahí resuelven bueno, se van al enlace del laboratorio y lo resuelven. Recuerden, para este laboratorio tampoco necesitan enviar evidencia o captura de pantalla, es suficiente con que lo hagan y ya. El link de la presentación se lo voy a poner en el grupo de Facebook y también se lo voy a poner para los que no están en el grupo de Facebook, se lo voy a poner en Twitter. Ahí les voy a publicar el enlace para que puedan acceder a la presentación que les he dejado hoy o que hemos usado hoy y para que la puedan tener también como alguna anotación o para que se ubiquen mejor en las categorías. Les decía que con el laboratorio de hoy no es necesario que envíen evidencia, basta con que ustedes hagan el laboratorio y ya es suficiente. Ustedes van a poder ver si se realizó la entrega o no se realizó. ¿Qué más? Con los que deben tareas todavía, porque hay algunos que me deben tarea, la primera tarea. Por favor, recuerden, el laboratorio no había que enviar evidencia. La imagen de la que yo estaba hablando en la primera tarea es una imagen que le iban a poner ustedes un título respecto al tema de configuración electrónica, pero no era la imagen del laboratorio que habían hecho, porque algunos, el problema es que enviaron imagen, pero del laboratorio que hicieron, y eso no es así. Así que lean el detalle para los que no lo han hecho, y pueden solicitar todavía diferidos para aquellos que me deben. Bueno, creo que solo eso sería todo. No sé si se me escapa algo. Pueden preguntar todavía. Bueno, si no hay nada más, un gustazo haberlos tenido aquí conectados, que me han visto un ratito y perdón por las interrupciones, pero son cosas que pues de todos modos uno no sabe, pues nos vemos al rato.